Bueno, pues yo continúo con el programa y hoy tengo el honor de tener a Luis Famanía. Él nos va a hablar de liderazgo en tiempos de cambio y aproveche para recordarle que si bien se van a empezar a abrir diferentes áreas, no es que esto ya se acabó. Creo que estamos entrando en una nueva realidad, una realidad en la que tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia y de precaución, o el rebote puede ser peor. Lo que llevamos ganado en todo este encierro puede revertirse si somos imprudentes y si no cuidamos el orden que debemos de cuidar. Así que bueno, voy a empezar con Luisito. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Mi querida Adriana, Un abrazo muy en la bien. distancia. Igualmente, ¿cómo estás tú? Yo bien, y de Yo, buenas. ¿qué crees, Adrianita? Yo, pues, amanecí más viejo Ah, el día de no. ayer fue mi cumpleaños. Bueno. No, oye, yo lo cuento al revés. A ver, Fíjate, dime cómo se le hiciste. dice que cuando llegas a la tierra, pues Ajá, naces a la tierra, no eres, llegas un bebé, y sí, entonces las personas aquí celebramos nuestro cumpleaños. Pero un día ajá. en una oración, estando con Jesús, no me preguntes por qué, bueno, porque te estoy platicando mis intimidades espirituales a propósito del liderazgo, pero bueno, le va a servir esto a las personas. Me, me dice nuestro Señor a mi corazón, porque no sé por qué le pregunté cómo se Ujú, celebraban los cumpleaños en el cielo, porque yo ujú. pregunto cada cosa que, bueno, se ha de reír de mí, ¿verdad? Pero me dijo algo bellísimo, dice, tú naces en el cielo cuando llegas. ¿Qué crees? Tú tienes Entonces el ahí, amor. así como nacemos a la tierra en el Sí, cuerpo, pues sí. vuelves a regresar tu alma y naces en el cielo. Así que mi vida, Sí. entonces yo cuento al revés. Estamos más jóvenes. Entonces yo cuento al revés, digo, Señor, un pasito, cada que cumplo años, y de veras, cada cumpleaños digo, Señor, un año más cerquita de ti, Sí, un sí. año más cerquita de ti. Eso es evidente, Adri. Yo creo que nos ayuda muchísimo para ir entrando precisamente en este tema de liderazgo en tiempos de cambio, porque precisamente la pregunta que le quería hacer a tus escuchas es, a ver, ¿qué pasa cuando nosotros, ¿verdad?, nos enfrentamos al cambio? Es decir, cuando las cosas, las situaciones, dejan de ser lo que antes eran, ¿sale? O sea, ¿qué pasa conmigo? Y si vamos a hablar de liderazgo, pues precisamente es poder identificar cuáles son esas posturas que yo tomo ante lo que evidentemente ocurre. De hecho, hay quien dice que nunca nada permanece igual. Estamos en un constante devenir, en un constante cambio. El cambio hemos aprendido que es inevitable. A veces, como que no nos damos cuenta que estamos cambiando, pero por ejemplo, yo como te lo digo, pues ayer cumplí años, ¿verdad? Y si yo me No, pongo di a la pensar, digo, verdad, oye, te viste sí, más pelón. ándale, exacto, me vi mal, dije, no, oye, ya se me una pata de gallo, no estaba esta. No, pero fíjate que tuve la dicha, Adri, de pensar en cuando recién llegué a la Tierra, ¿no? Y dije, oye, pues como cuando llegué a la Tierra, seguramente en 1983, un 18 de mayo, Eres pues un seguramente mis papás bebé. estaban muy contentos, mis amigos, los amigos de mis papás, porque ya había nacido, ¿no? Pero pues yo, ¿quién era? Pues era un pequeño bebé de cabello rojizo que apenas llegaba al paraíso, ¿no? O sea, no sabía ni qué onda. Pero ahorita, si lo veo en retrospectiva, pues es una emoción muy distinta, porque me doy cuenta de todo lo que ha pasado, ¿no? Con mi vida, con las personas que quiero. Y ahí también puedo detectar que en realidad las cosas han estado cambiando de manera consistente, ¿no? Simplemente hace 7 años me casé con mi esposa, tenemos 2 hijos, tiene otro en camino. O sea, obviamente el No, mi ciclo amor, la vital, cuarentena la has no hombre, aprovechado. pues ya hay que aprovecharla bien, ¿no? Pero es eso, o sea, simplemente ¡Qué bueno! a 7 ¡Qué años veo que ya vienen emoción! 3 No chamacos, ya son sabía. 3 vidas, ¿no? Sí, 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 estamos muy contentos, gracias a Dios. Con ciertas también, o sea,
precauciones, ¿verdad? Tomando ciertas Claro, cositas para precauciones y minimizar Salmo riesgos. 91, mijo. Claro, minimizar riesgos. Precauciones y Salmo 91. Eso, pero es eso precisamente la esencia de este tema, el liderazgo en tiempos de cambio, Adri, porque si somos conscientes de esto, de que estamos constantemente cambiando, también tenemos que ser conscientes de qué tan abierto, ¿verdad? Estoy, qué tan abierto me muestro ante estas situaciones que ya no son las mismas de antes, ¿no? Y aquí a lo mejor tú no vas a dejar mentir, pero creo que hay 3 o 4 posturas así muy comunes que pudiéramos tomar, ¿sí? Cuando las cosas empiezan a moverse, cuando no son lo que eran, pregúntate, ¿sí? ¿Cuál es tu actitud? Número 1, ¿eres pasivo? Cuando hablamos de una pasividad, soy esa persona que quizá observa los cambios desde la barrera, ¿no? O sea, estoy a la expectativa, me espero, estoy esperando a que eso llegue, ¿verdad? A lo mejor con cierta desidia, con cierta pereza, con cierta duda de si las cosas van a cambiar o no. Pero por sí o por no, yo me quedo donde estoy, no me muevo. Esa puede ser una de mis posturas, postura pasiva. O a lo mejor muestro una postura que más bien es resistente, ¿verdad? Alguien que es renuente a ese cambio y dice, no va a pasar nada, ¿no? Digamos que puede estar una especie de negación, pero luego también esa negación, como ve que sí se empieza a acercar el cambio, se convierte más bien en cierto miedo, en cierta irritabilidad, y son precisamente aquellas personas que de inmediato empiezan a formular una cantidad de teorías que a veces, lejos de darte paz, pues nada más te confunden, te preocupan a todos los que están a su alrededor, ¿no? Que también déjame decirte que siempre he creído que la vida en realidad es un misterio y que la verdad no conviene estar gastando el tiempo tratando de descifrarlo, ¿no? Pero bueno, es una postura a lo mejor muy proactiva que tiene que ver con la otra, ¿no? La otra postura, es decir, una tercera postura, es decir, a ver, yo soy proactivo ante los cambios, es decir, me muevo rápidamente, estoy buscando de qué manera me puedo adaptar, busco soluciones, lejos de estar en una postura de victimización donde me quejo de lo que está sucediendo, empiezo a ver de qué manera me puedo ir acomodando, cuál brecha se puede ir abriendo. O también, Adri, está, yo creo, una cuarta postura, y es una postura muy, muy cercana al papel que tú desempeñas, que es aquel como sabio, aquel que es compartido y compasivo, porque también su historia de vida nos muestra de que ha habido tantos cambios, unos mucho más fuertes, mucho más grandes que otros, y está ahora sí en esta postura de poderle decir a otros él cómo actuar. Es decir, ¿sabes qué? Desde la experiencia, yo sé que nada nunca permanece igual, he pasado por momentos similares en diferentes ocasiones, y desde ahí me vuelvo alguien de luz, me vuelvo alguien que puede compartir ese conocimiento, esa actitud, esa tranquilidad, esa paz, independientemente de todo lo que está pasando a mi alrededor. No sé si me cachas aquí, Adriana. ¿Estamos en una postura pasiva? ¿Estamos en una postura resistente? ¿Estamos en una postura proactiva? ¿O estoy en esta postura compartida de sabiduría, de mostrar compasión, de ayudarles a otros a ver ese camino? ¿En qué posición, en qué lugar estamos ante el cambio? Oye, ¿por qué esto es importante? Me podrás decir. Es importante porque si nosotros empezamos a desarrollar esta capacidad para activarnos, para seguir teniendo esperanza, para seguir siendo positivos, para sacar lo mejor de mí, es decir, para ser resilientes, para convertir estas adversidades en oportunidades de crecimiento, creo que podemos vivir vidas mucho más plenas, mucho más satisfechas, con mucho más gozo, mucho más armonía. Si seguimos en posturas pasivas o reactivas, que también son conocidas como resistentes, muy seguramente vamos a estar experimentando la mayor parte del tiempo enojo, frustración, miedo, ¿sí? Y división. Y yo pregunto, ¿cómo te quieres sentir? ¿Pleno, satisfecho, tranquilo, feliz? ¿O quieres estar en un mundo de constante negación,
frustración, reacción y puras emociones limitantes. ¿Qué me dirían? ¿Qué dices, Adri? ¿Sí me escuchas? Sí, aquí estoy con atención, hasta tomando nota. Es que, fíjate que es muy importante esto, precisamente para lo que les voy a comentar. Hoy en día, los expertos, ¿verdad?, autoridades a nivel internacional, han llegado a definir lo que nos está pasando en el mundo como un mundo VICA. ¿Habías escuchado este concepto, Adriana? ¿El mundo VICA? No. No, ahí te va. VICA no. Ok, ahí te va. Es bien interesante porque el mundo VICA, nos dicen estos expertos, que es un mundo que tiene mucho que ver con estas 4 letras. VICA, V-I-C-A. Es un mundo VICA porque, número 1, es un mundo muy volátil, Adriana. Esa es la primera característica que está mostrando ahorita el mundo. Es decir, todo cambia demasiado rápido, ¿sí? Y esto es de verdad increíble. Lo estamos viendo como de pronto, pues, de ser personas amorosas, abrazadoras, besuconas, pues ahora estamos limitados, ¿no? Estamos limitados en cuanto a proximidad, necesitamos estar en un aislamiento social. Las cosas cambiaron de la noche a la mañana, ¿no? Y esto si lo estamos hablando en cuestiones de COVID-19. Pero si nos regresamos un poquito, unos meses atrás, también podíamos darnos cuenta que todo está cambiando constantemente, ¿no? De hecho, si te fijas, ahorita estaba reflexionando en la mañana, como un vehículo, ¿sí?, un auto último modelo, aunque solamente tiene un año, ¿verdad?, de diferencia con el anterior, ya es completamente distinto en tecnología, ¿sí? Antes, Adriana, pues ahora sí que nosotros que tenemos un poquito más de rato aquí en el mundo, ¿ah? Ay, podemos corazón. saber Te doblo que... la edad. Cálmate, Adri. güerito, cálmate. Si hacemos memoria, y tú no me vas a dejar mentir, oye, antes, ¿cuántos años podías quedarte con el mismo vehículo, no? Y aparte Sí. era resistente, ¿no? No le pasaba absolutamente nada, estaban hechos para durar. Ahorita están hechos, pero para durar poco, ¿verdad? Mucha calidad y demás. Para ser reciclados rápido. Sí, están programados para ser reciclados, sí. Tengo 2 años con una camioneta y precisamente me empezó a marcar que en 28 días le toca el servicio y curiosamente ya no jalaba la batería, ¿no? Tuve que ir a cambiar la batería. Entonces, no es que la batería no tenga para durarle 4 o 5 años, como después cuando la compras, ya no es de una agencia, es la compras, te dan 4 o 5 años de garantía. ¿Por qué no venía con esa garantía inicial? Porque están programados para fallar, ¿me explico? Entonces, esta es la parte, o sea, todo de alguna manera está cambie en gran velocidad. Esa es la parte de la volatilidad, ¿sí? ¿Qué tan abiertos, es la pregunta que nos tenemos que hacer, qué tan abiertos estamos a estos cambios tan radicales y tan rápidos? Obviamente nos genera cierto estrés, cierta frustración, el hecho de ver que las cosas ya no permanecen estables por tanto tiempo, ¿sí? Otro factor o elemento que tiene que ver con este mundo VICA que estamos viviendo es que también es muy incierto. Eso es la I de VICA, ¿verdad? Es un mundo incierto, dicen los expertos. Es incierto porque hay mucha dificultad para anticiparnos a los nuevos acontecimientos. No sabemos con exactitud qué es lo que va a pasar. A ver, de hecho alcancé a escuchar, que decías tú, lo escuchas, que bueno, ya va a empezar esta fase 0, ¿no? Y vamos a ir poquito a poquito metiéndonos a la sociedad de nuevo y demás. Pero aún así, ¿estás de acuerdo, Diana, que hay incertidumbre? No sabemos con exactitud qué va a pasar. Si en una semana nos van a decir, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa. No sabemos si va a haber otro brote. O sea, tenemos esta incertidumbre. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos con esta incertidumbre? Sí. Vámonos a corte. Vámonos ¿No a te corte. levantaste filosófico? Las cucharadas de ayer del cumpleaños Oye, me cayó el 20, hicieron ¿verdad? efecto. Vámonos a corte. Vámonos. Bueno, pues seguimos contigo, güerito. La verdad lo que estás diciendo tiene muchísimo sentido. Sí. Muchísimo sentido porque los cambios ahora son vertiginosos. Uno, producto de la tecnología, pero también no sé si lo vas a tocar más adelante, pero hay un factor muy importante que luego que digas los 4 Sí. de VICA, dijiste. Sí, VICA, ajá. Ah, bueno, pues yo te digo. Bien.
nos quedamos en el segundo, ¿verdad? Que estamos viendo un mundo que es incierto, hay mucha incertidumbre. Pareciera que hay más preguntas que respuestas, ¿verdad? Y esto se debe a que se han multiplicado las variables y escapan totalmente de nuestro control, como decía Adriana. A lo mejor es la misma tecnología, tenemos mucha información, al mismo tiempo estamos muy desinformados, los avances que se dan día con día son realmente así como radicales. Ahorita vemos plataformas de internet, lo vemos en diferentes tipos de negocio. Por ejemplo, fíjate cómo sintieron los taxistas cuando de repente llegó esta plataforma digital, ¿verdad? Y que con el simple hecho de darle un clic ya te conseguía el cliente. Pues el taxista se empezó a sentir frustrado, ¿verdad? Reactivo y peleándose con esto. Luego muchos también se pasaron a esa plataforma digital. O sea, es parte de los mismos cambios. Ahorita también la forma de viajar ya cambió. Cada vez los hoteles, la gente llega a menos hoteles porque ya está otra plataforma digital para llegar a una casa de alguien que te la renta y te la deja toda lista como si fuera un hotel, etcétera, etcétera. O sea, las cosas ya no son como eran antes y tampoco sabemos con certeza hacia dónde van a ir. Es uno de los elementos que estamos viviendo. Y claro, repito, pues esto en ocasiones a los que estábamos acostumbrados a que las cosas duraran más tiempo, a que terminaran de fraguar, pues nos puede de repente desesperar, nos puede entrar como esa costillita de la frustración, de la irritabilidad, de ya no querer hacer nada, de deprimirte, de enojarte, porque estas cosas pues no permanecen, ¿no? El tercer elemento tiene que ver con que el mundo también está tan interconectado que se está volviendo muy complejo. Y por complejo me refiero a que, así como no sabemos qué va a pasar, también si nos explicaran con exactitud qué va a pasar, son tantas cosas y a tantos niveles que tampoco las podemos comprender tan fácil. Y si ya estuviéramos comprendiéndolas, para cuando las comprendemos, esta complejidad, ¿qué crees? Ya volvió a cambiar, ¿verdad? Y hay algo totalmente nuevo. Eso es una realidad. Lo que le pega, por ejemplo, ahorita a un país, le pega a muchísimos países más. ¿Por qué? Porque hay una interconexión, ¿sí? Antes estábamos como más aislados, pero por ejemplo ahorita México depende mucho de lo que sucede en China, Estados Unidos de lo que sucede en China, muchos países de lo que sucede en China. Entonces le pasa algo a China y ¿a quién nos pasa algo? Pues a todos, ¿verdad? Es un efecto. Bueno, ¿le podías explicar eso a tu presidente? Bueno, sí. Acuérdate que hay posturas, ¿verdad? Porque hay posturas proactivas, él está y en otro resistentes. mundo, donde ya no hay que tomar en cuenta el ¿Dónde lo PIB, meteríamos? Pero esta situación, donde quiere anular las energías renovables. donde estamos No, bueno, regresando, ¿no? Hay una quinta que a lo mejor la podríamos poner aquí como una postura un tanto retrógrada, ¿verdad? Querernos agarrar de algo que en su momento funcionó, pero estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y regresar a eso, pues ya con un mundo tan cambiado no le vemos, ahora sí que mucho beneficio, ¿no? O nulo beneficio. Pero esa es la realidad. Y esto es lo que nos lleva al cuarto punto, Adriana, ¿sí? Así como estamos diciendo que el mundo es volátil, que es incierto y que es complejo, también, ¿verdad? Y ahí es donde entra esto que estás comentando, es ambiguo, es confuso, es raro. Hay ciertas posturas que no terminamos de entender. ¿Y qué crees? Nunca las vamos a entender. Porque están tan polarizadas, porque cada uno ahora sí que reacciona desde los recursos que trae, desde la preparación que tiene, desde lo que ha vivido. Entonces, ¿cómo puedes tú controlar las experiencias, ¿verdad?, de cada individuo? Es complicado. Pero por eso precisamente es que tenemos que preguntarnos qué tipo de liderazgo podemos empezar a gestionar para hacerle frente a esto. Escuchen la palabra, hacerle frente, ¿verdad? No nada más para observarlo desde lejos, para hacerle frente a esto, este mundo VICA, que es una realidad. Es una realidad. Y que no podemos, ahora sí, como que seguir dándole la vuelta, y que al contrario, no siempre, ¿verdad?, cuando las cosas cambian, son para mal. Al contrario, yo creo que dentro de este mundo VICA hay muchas cosas que son buenísimas y que podemos empezar a marcar la diferencia si somos lo suficientemente responsables o, dicho de otra manera, proactivos, como para montarnos a esta nueva tendencia y poder ahora sí como que hacerle frente de la mejor forma, marcar realmente la diferencia. Entonces, también los expertos, así como está el mundo VICA, te dicen, ¿sabes qué? Una manera de hacerle frente es desarrollando un liderazgo VICA. Lo mismo. Ahora,
así como dicen, un clavo saca otro clavo, pues esto es lo mismo. A ver, un mundo VICA, ¿cómo lo enfrentas? Con un liderazgo VICA. Luis, ¿qué es un liderazgo VICA? Es muy sencillo. La V tiene que ver con la visión. Esta primera letra del liderazgo VICA es, tienes que estar ahora sí que abierto a desarrollar una mentalidad, una visión distinta. ¿Y a qué nos referimos por esta visión distinta? Pues sí, tienes que ampliar, ¿verdad?, tus horizontes, tienes que ampliar el panorama, tienes que estar dispuesto o dispuesta a hacer algo que antes quizá no te habías obligado a hacer, que era planear. Y puedes empezar a planear a corto, a mediano y a largo plazo. Cuando uno planea, planear no es más que esta capacidad, ¿sí?, para ver más allá de lo evidente, para poder idear diferentes escenarios, para ya saber qué es lo que vas a hacer si ocurre esto o aquello. Aunque no sabes con exactitud qué va a ocurrir, sí sabes cómo puedes reaccionar o cuáles son las alternativas de acción ante algo que deje de ser lo que era, ¿verdad? Y ya no te va a estar peleando cuando cambie, sino que vas a decir, mira, dentro de mis escenarios estaba el que esto podía modificarse, entonces si esto se modificaba, entonces ¿cómo podía yo actuar? Planeación, visión, empezar a ver la vida desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más abundante, desde una perspectiva mucho más optimista, desde siempre quererte mantener en la vanguardia. Tú lo sabes, por ejemplo, Adriana, hoy en día, nosotros que nos dedicamos a la parte del desarrollo personal, de la capacitación y demás, tenemos que estar desarrollando mucho más materiales de los que otras personas que se dedicaban a lo mismo hace muchos años tenían que desarrollar. ¿Por qué? Porque además de que hay muchas, ahora sí que variantes, estamos viviendo situaciones que antes no se vivían, pues tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Para realmente poder ayudar, tienes que estar innovando, tienes que estar a la vanguardia, tienes que estarte preparando. Antes no era tan necesario, como que todo se manejaba a un mismo nivel. Ahora, con tanta influencia tecnológica, con tanta información, estar tan conectados con el mundo, evidentemente surgen nuevas necesidades, ¿no? Por ejemplo, ahorita en los colegios se tiene que dar el tema de qué hacer con la inseguridad, por ejemplo, con el Internet. Antes ni existía el Internet, tema totalmente nuevo, ¿no? Antes, si te vas a las carreras tradicionales, pues tenías contabilidad, medicina, leyes, ingeniería, y párale de contar, ¿no? Ahorita tienes derivados de esas mismas carreras. ¿Dónde está la administración y la mercadotecnia? ¿No? ¿Dónde están sistemas computacionales, verdad? ¿Dónde está toda esta cuestión de factor organizacional, recursos humanos, tal? Pues todo ha ido evolucionando, ¿sí? Nosotros tenemos que evolucionar también, y eso solamente nos va a permitir el hecho de que podamos ampliar nuestra visión, ¿sí? Como el segundo elemento de este Espérame, liderazgo, Luisito, antes de que lo digas, vámonos a corte. ya Antes nos de que fuimos a digas el corte, segundo vámonos. elemento. Bueno, pues seguimos aquí con mi amigo Luis Famanía y vas por el segundo, amigo. Sí, ya hablamos de la visión, que era el primer término de liderazgo VICA. Ahora nos vamos a la I. ¿Qué es la I? Es la introspección. Necesitamos empezar de entrada a dejar de buscar allá afuera lo que siempre hemos sabido que está aquí adentro, en nuestro interior. Por introspección, imagínense que ante esta incertidumbre que nos muestra el mundo VICA, logramos esa capacidad de introspección, de voltear a ver adentro de nosotros mismos, ¿verdad? El entender qué es lo que nos mueve, cómo nos sentimos independientemente de todo el ruido que podamos tener en nuestro entorno, alrededor. Y para esto, pues hay, ahora sí que radioescuchas, ¿verdad? De aquí tu programa, Adriana, que ya están muy acostumbrados a hacer introspección. Hay otros que apenas van entrándole, ¿no? Hay gente muy espiritual, que saben tener esos espacios para sí mismos, a dedicarle siempre por las mañanas, 1 hora, media hora, a la oración, a la meditación, a el estar en total silencio antes de todo el bullicio, ¿verdad?, que hay a mi alrededor. Si eso lo vemos una práctica mucho más cotidiana, si eso se convierte en un hábito, en una forma de vivir, el todos los días dedicarnos un espacio para ver qué es lo que está sucediendo a nivel de mis emociones, qué es lo que está sucediendo a nivel de mis sensaciones corporales, qué es lo que está sucediendo a nivel de mis pensamientos. Si yo soy capaz de voltear a ver lo que está dentro de mí, va a ser mucho más fácil hacerle frente a esta incertidumbre, a esto que está alrededor tuyo. Sí, ese es el segundo elemento. El tercer elemento, ya una vez que tienes esta introspección, es darle entrada al conocimiento. La única forma que se puede
ahora sí que combatir o enfrentar la complejidad que muestra este mundo tan cambiante es con el conocimiento. ¿Y a qué me refiero con el conocimiento? Bueno, si antes, ¿verdad?, estabas acostumbrado a única y exclusivamente la práctica cotidiana de la vida, el trabajo y demás, pues ya es tiempo de que empieces a buscar este conocimiento, a que no te cierres las puertas a conocer cosas nuevas, ¿verdad?, a estar más a la vanguardia. A lo mejor no vas a profundizar en todo, pero sí puedes tener mucho más acceso a la información que antes para estar enterado de casi todas las cosas que están sucediendo. Y esto a nivel de tecnología, esto a nivel de conocimientos en tu área profesional, ¿verdad? Esto en habilidades sociales, ¿verdad? ¿De qué manera yo estoy basándome o ayudándome del internet, ¿verdad?, de los libros, de videos, de personas que saben más de ciertos temas que yo, para estar a la vanguardia, para tener un poquito más de control de esas variables, ¿no?, a diferencia de otras personas que están optando todavía por una postura pasiva, que se quieren, ahora sí, que quieren seguir viviendo como siempre habían vivido. Si tú quieres de verdad tener un liderazgo proactivo, tienes que empezar a buscar ese conocimiento. Tienes que darte la oportunidad de ser pionero en aquello que estás haciendo. Y es increíble, ¿no? Yo, por ejemplo, lo estoy experimentando también en la manera de llevar a cabo mi profesión, ¿no? Antes, pues, ¿qué era? O sea, el 100% eran capacitaciones presenciales. Ahorita ya tuvimos que migrar, gracias a estos cambios, a la parte virtual. De hecho, ahorita, terminando esta sesión de radio, a las 9:30 tengo una sesión virtual con gente que está en Argentina. Entonces, es increíble cómo ya podemos hacer eso, y es un salón de clases y tienes ahí a 25, 30 personas y puedes estar interactuando y levantan la manita y comunican en el chat, y a lo mejor no es exactamente lo mismo porque no los estoy tocando, pero estamos muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, ¿verdad? Nada más nos divide ahí entre nosotros una pantalla, pero los tengo aquí cerquita. Entonces, tenemos que, en vez de enojarnos y no, es que lo presencial ya es lo de siempre, tiene uno que buscar la forma, número uno, de aprender el cómo meterte a esas plataformas virtuales, cómo se hace esto diferente, cómo no puedes perder la esencia, cómo puedes mantenerte conectado, dónde le tienes que apretar. Tienes que estar abierto a esto, y esto implica estudiarle un poquito, ¿sale? Y el último elemento tiene que ver con adaptación, ¿verdad? La única forma de hacerle frente a esta ambigüedad, a esta rareza, a esta confusión, es dejándote de pelear con ella y abriéndote las puertas a la adaptación. Hay muchas personas, Adriana, que les cuesta trabajo adaptarse. Y estas personas que no se adaptan, pues son las que se quedan atrás. Son las que se frustran, las que se deprimen, las que su vida deja de crecer, ¿sí? Son las que de alguna manera es como el agua, ¿verdad?, que se estanca, pues pudre su contenido, ¿no? Igual, a nosotros como personas, cuando no estamos creciendo, cuando no nos abrimos las puertas a este flujo natural de las cosas, pues digamos que nos empezamos a corroer por dentro, ¿sale? Entonces la invitación aquí es a realmente adaptarnos, el buscar de qué manera, ¿verdad?, yo le hago frente a esto que está sucediendo sin pelearme con ellos, sino todo lo contrario, dándole la bienvenida, porque en la medida que tú le das la bienvenida a la incertidumbre, al caos, a lo distinto, al nuevo conocimiento, a toda esta parte, en la medida que tú te conectes más contigo, en esa misma medida vas a estar más tranquilo, vas a ser mucho más proactivo y vas a encontrarle también otro sentido a la vida, que lejos de ser así como de frustración, se convierta en emoción, ¿verdad? Se convierte en algo, oye, qué padre que estamos viendo cosas diferentes, ¿verdad? Así como a mis padres les tocó vivir un mundo distinto, pues a mí también me está tocando vivir un mundo distinto, y a lo mejor está cambiando más rápido de lo que le cambió a mis padres, pero no pasa nada, ¿verdad? Es parte también del flujo natural de las cosas. Entonces, para enfrentar un mundo VICA, hay que empezar a generar un liderazgo VICA, nueva visión, más introspección, mucho más conocimiento y adaptación, Adriana. ¿Cómo ves? Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo lo quisiera poner, ahorita que hablas de la adaptación, de la incertidumbre, me quisiera referir a José. Venga. Imagínate José con María, con un bebé recién nacido, que ya había acabado de construir su casa en Nazaret para María, y en la noche le dicen, toma a la mujer, al niño y a su madre, y vete a Egipto, mijita.
Sí, vete de aquí, O corre sea, peligro. vas a dejar la casa que hiciste. Te vas a ir ahorita ahorita, no es mañana. Por eso no escogí un mexicano, bendito Dios. ¿No? Porque si hubiera, Ahorita, espérame, sí. señor, deja que despierte. Porque Herodes lo va a matar. Vete a un país que no sabes ni la lengua. Nada. Con fe, ¿no? La pura fe, el puro entendimiento. Así llegaste a, curiosamente, dentro de un rato tengo programa de radio y de televisión en Ujú. Estados Unidos y es de predicación y precisamente preparé el tema que se llama cómo caminar confiando en Dios, porque Sí, aquí te estás dando cuenta. Imagínate, José dejó su casa que había terminado, dejó su trabajo, dejó su familia y amigos, tenía que irse a un país diferente, a empezar de cero, a aprender un nuevo idioma sí, sí, y sí, con un recién nacido. O sea, esto no es nuevo, mi claro. querido Luis. No más que ahora lo vemos así como muy, Sí, porque es tecnología y te enteras. Pero estos procesos los ha vivido el hombre N cantidad de constantemente, veces. N Claro, claro, cantidad de claro. veces. Y en estas N cantidad de veces siempre han estado estos perfiles, ¿no? Están los que dicen, vamos a hacer esto, está cambiando y se adaptan rápido y tal. Y están los que de plano experimentan mucho miedo, se paralizan, no la creen y después pues se quedan estancados, ¿no? Viendo Sí. nada más cómo las oportunidades pasaron y pasaron y pasaron. Y esto no pensando en el sentido de que tenemos que estar todo el tiempo a la vanguardia y desarrollándonos profesionalmente y ser la mejor versión de ti y ganar más dinero. No, lo digo desde el sentido de que tenemos que encontrar esa forma de sentirnos plenos, satisfechos y felices. Y si uno deja de crecer, entonces de verdad es como si estuviéramos muriendo lento, ¿verdad? Porque le empieza a perder ese sabor a la vida. Ahora, si te fijas, de estos cambios que hablamos, Adri, son puros cambios que tienen que ver con nuestro entorno, ¿estás de acuerdo? O sea, se movió algo a nivel externo y nos invita a tener que hacer un cambio sí o sí. Pero yo la pregunta que me hago es, a ver, ¿realmente tenemos que esperar a que algo del exterior cambie para empezar a cambiar, para empezar a progresar como personas? Esto es bien importante y se los digo porque de verdad en estos 12 años que tengo dedicándome a la parte de desarrollo personal, al trabajo empresarial y demás, hemos aplicado muchísimos test, muchísimas pruebas donde nos damos cuenta que evidentemente las personas ya venimos con cierta esencia, ¿verdad? Con cierto cableado. Una prueba que solemos ahora sí que aplicar para las empresas pues trabajan personas, ¿verdad? Realmente nos contestan las personas, son pruebas que le llaman pruebas de estilo de comportamiento. Es decir, yo puedo saber cómo es que la persona, ¿verdad?, se maneja en el día a día y bajo presión. Si es una persona que es muy apegada a normas, o sea, es una persona estructurada o es una persona totalmente así que libre. ¿Cómo es la persona? También yo puedo saber si la persona tiene mucho empuje, mucho empoderamiento, una visión amplia, sabe lo que quiere, o es alguien que más bien necesita que le digan qué hacer y es un perfecto seguidor. Lo sabemos, ya lo traes en tu ADN. También sabemos a través de estas pruebas si tú eres una persona que tiene habilidades sociales, si tiene influencia en los demás, si sabe comunicarse, si sabe vender una idea, si sabe ponerse en el lugar del otro, ser empático, o es una persona más bien medio grinch, es una persona apática, es una persona que le gusta trabajar totalmente sola, que no le gustan los equipos, lo puedes saber porque ya vienes cableado. Y por último, el cuarto elemento, puedes saber si eres una persona estable o es una persona que está en constante movimiento. Estamos hablando de adaptación. Entonces, nada más les comento esto para que se den cuenta que estos cuatro elementos ya están en todos nosotros. Mi trabajo alrededor de estos 12 años es ayudarles a las personas a que independientemente de lo que los define, digámoslo así, que independientemente de su esencia, podamos hacer esos ajustes que te lleven a estar más en equilibrio y a crecer. Entonces, hay personas, Adriana, que de verdad su perfil es mucho más un perfil, vamos a decirlo así, como de monotonía, como de tener un empleo seguro, que no se mueva para nada, porque su nivel de estabilidad es muy alto. Ellos quieren algo que sea lo conocido, lo monótono, lo que no se mueva, y cuando algo se mueve les cuesta mucho trabajo adaptarse. Entonces mi trabajo ha consistido en, oye, si tú eres una persona que no te gusta que las cosas cambien, tenemos que de todos modos bajarle 3 rayitas,
¿verdad? A esa monotonía, tenemos que bajarle 3 rayitas a esa seguridad que tú siempre estás buscando para que tengas más flexibilidad, para que no te cierres ante lo nuevo, para que dejes que la empresa siga creciendo, para que no seas un tope o un bloqueo en esta estructura y que al contrario, aunque te cueste trabajo porque estás acostumbrado a hacer cosas de una manera, le des oportunidad a lo nuevo. Lo mismo, tú lo checas, un emprendedor, por ejemplo, alguien que va a iniciar con un negocio, ¿qué crees? ¿Que tiene mucha estructura o poca estructura? Definitivamente, y está comprobadísimo, que tiene poca estructura, pero eso sí, tiene mucho empuje. Es una persona que tiene esa idea bien clara de qué es lo que quiere y está dispuesto a correr riesgos, ¿verdad? Aunque no tenga la estructura porque su pasión, porque su corazón está en este proyecto, ¿sí? Entonces, una persona que quiere emprender, pero no tiene esa pasión, esa visión y demás, pues nunca emprende, se queda con las ganas. Ahora, quieres realmente emprender independientemente que no tengas tanto empuje, entonces tienes que trabajar, y eso es lo que hacemos, trabajar en tu empoderamiento, en ayudarte a que crezca tu nivel de seguridad, tu nivel de confianza, que veas cuáles son esas variables que te van a ayudar a que tengas una noción más clara de cuáles son los pasos que tienes que seguir, que tengas un poquito de esa estructura que el empresario logra pero que el emprendedor no tiene en un principio, que es el conocimiento, es el cómo hacer las cosas, nada más tiene el deseo. Cuando se vuelve empresario ya tiene conocimientos y tiene emoción y todo, y ese empresario eventualmente tiene que volver a ser emprendedor, ¿verdad? Porque si no igual se va a estancar, porque ya va a decir, ya domino esto, pues sí, pero ¿qué sigue? Se queda dormido. ¿Qué sigue? Se queda dormido. Entonces, esto es lo que trato de compartirle aquí a tu auditorio, sí. Adriana, que no Luisito, porque ya somos de cierta manera, ahí tenemos que Perdón. Dime. Nos tenemos que ir a corte, Luisito, espérame. Perdón que te cortes, si no, Mayrita me mata. Ese es el tema de hacerlo por teléfono. Bueno, pues seguimos con Luis Famanía y estabas diciendo cosas muy, muy importantes para que podamos darnos cuenta de que el mundo al que tendremos que adaptarnos nuevamente es totalmente diferente, aunque veamos las mismas calles. Claro, y tenemos que estar dispuestos a realmente cambiar nuestra postura y no entrar, que era lo último que comentaba, ¿no? A veces uno mismo se etiqueta y dice, es que estas son mis características, es que no soy una persona que se adapte tan rápido, no tengo superpoderes como otras personas, no soy el gran líder. Claro que en tu ADN está la capacidad de transformarte. Y lo único que tienes que hacer es abrirte a estas nuevas oportunidades, tener este deseo de aprender, de crecer, de no querer vivir otros 40 años con los mismos conocimientos que tienes. Tienes que aprender a evolucionar, a darte esa oportunidad y dejar de ser tan temeroso. Créeme, Adriana, y tú lo sabes perfectamente, que el conocimiento, que el estar buscándole la manera a las cosas, te da tantos aprendizajes que eso te da mucha seguridad. Y el estar también conectado contigo y con Dios te da muchísima seguridad. Pero a veces, por lejos de generar esta introspección, andamos divagando, ¿verdad?, en un mundo exterior y queremos que todo fluya rápido, ¿no? Yo platico a veces con varios amigos, ¿y qué onda? ¿Qué andan haciendo? No, pues aquí, esperando que esto pase. No esperes a que esto pase, ocúpate mientras está pasando, ¿verdad? Esto es lo interesante, las grandes carreras, los grandes triunfos, lo padre fue el camino, ¿verdad? No esperar a que las cosas fueran diferentes. Tú puedes empezar a construir un destino muy diferente empezando ahorita. Y no sé, si me permitas, Adriana, contarle un pequeño cuento a tus radioescuchas. Es corto y no lo voy a leer, pero es con la intención de que este mundo de cambio, ¿verdad?, realmente le abramos la puerta. Y seguramente muchos... ¿Mandé? Adelante. Sí me dejan, gracias. Seguramente muchos de tus radioescuchas ya lo han escuchado, pero es importante que ahora lo escuchen, sí, con otros oídos, desde otra perspectiva, que se abran la mente y que se den cuenta de cómo nada es seguro y detrás de esa adversidad viene también un gran beneficio, una gran oportunidad. Pues este cuento es el cuento de la vaca, ¿sí? ¿Y de qué se trata este cuento? Bueno, cuenta la historia de hace mucho tiempo, un maestro, ¿verdad?, de la vida, iba caminando junto con su discípulo por una vereda, cuando de pronto, a lo lejos, en ese pueblo, se veía que a lo lejos, sobre una colina, había una pequeña casita. Una casita, se veía chiquitita desde lo lejos, y le dice el maestro a su discípulo, oye, ¿me acompañas? Vamos a visitar esa casa, vamos a ver quién vive ahí. Acuérdate que yo siempre te he dicho
que visitando a las personas, conociendo la forma en que viven las personas, uno puede aprender mucho de la vida. Ahí hay demasiada sabiduría, vamos. Y entonces el discípulo, pues, sin oponerse, dice, claro que sí, vamos. Total, se van acercando a esta casita, después de varios kilómetros de caminata, y al llegar se dan cuenta que es una casita de verdad en condiciones muy humildes, en condiciones ahora sí de mucha pobreza. Era una casita con palos de madera, con un techito de cartón, todo alrededor era tierra, el piso era de tierra, tenían sus 2, 3 gallinitas, ¿verdad? Y todo, la verdad, tenía un aspecto pues un poquito avejentado, maloliente, y a lo lejos alcanzan a ver unas personas y se acercan un poquito más. Y se presenta el maestro con estas personas y le dice, hola, buenas tardes, soy Juan, dice el padre de familia que vivía en esa casita. Aquí está mi esposa y mis 3 hijos, bienvenidos, ¿en qué les podemos servir? Y entonces el maestro, sin hacer mucho alarde, dice, oye, qué bárbaro, qué vista tan preciosa tienes del pueblo que está ahí abajo, ¿eh? Aquí es un lugar privilegiado, pero tengo una pregunta, me gustaría saber, ¿cómo le hace usted y su familia para sobrevivir aquí? Porque no veo que haya fuentes de trabajo cercanas o que puedas comerciar algo aquí. Y entonces Juan, con muchísima emoción y con cierta, ya sabes, presunción, le dice, no, amigo, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos una vaca, pero bien orgulloso, y nosotros tenemos una vaca. Y esta vaca, ¿verdad?, nos da leche todos los días, con la cual la podemos ir a vender al pueblo o la podemos ir a intercambiar por ciertos productos para podernos alimentar, y lo que nos sobra, pues lo aprovechamos para hacer yogur, jocoqui, queso, lo que necesitamos para consumo personal. Y eso es lo que de alguna forma nos da, ahora sí que nuestra supervivencia, porque no tenemos mucho, pero pues tampoco nos falta, ¿no? Y entonces, pues se queda pensando el maestro, ¿sí? Le agradece por haberle abierto un poquito de cómo vivían, y decide despedirse porque ya estaba haciendo tarde y era hora de marcharse. Muchas gracias, don Juan, gracias por recibirnos, nos vemos. Empieza a caminar de regreso cuando nota que el discípulo viene algo angustiado, ¿verdad? Por ver las condiciones en las que vive esa familia y por saber que si la vaca no estuviera, pues, ¿cómo viviría esa familia, no? Entonces, en ese momento se detiene el maestro y le dice, ¿sabes qué? Regrésate, por favor, y sin que se den cuenta la familia, vas a llevar a la vaca, la vas a pegar al barranco y la vas a aventar por el barranco. Y obviamente, pues el discípulo pela los ojos y dice, ¿qué? ¿Cómo? Dice, sí, hazme caso. Y sin dar mucha explicación, pues el discípulo, que siempre confiaba en su maestro, pues ahí va, a escondidas, rápido, tira la vaca, con un remordimiento, con una sensación de culpa, con una duda de qué es lo que me está haciendo hacer este maestro, y regresa rápidamente con él, y se van. Todo el camino venían en silencio, él venía pensando cómo ya le había dado en la torre a la familia, qué es lo que iban a hacer en adelante, y sin hacerles el cuento largo pasan los años, pasan 2, 3 años, y este discípulo todo el tiempo que iba a consumir un lácteo, la leche, el yogur, no podía dejar de pensar en esa familia a la que había afectado. Total que un día decide regresar con esta familia, y les dice, oye, regresa caminando a conocer otra vez la casa, a ver cómo estaba esta familia, para ver cómo ayudarles, para pedirles una disculpa, para de alguna manera poder resarcir el daño, y al llegar se da cuenta que ya no estaba esta pequeña casita, y siente un pesar, porque ahora en vez de que esté una pequeña casita, pues es una casa de concreto, grande, blanca, todo alrededor hay sembradíos, y hay una cerca muy bonita, y al lado de la cerca está una campana, y él lo primero que piensa es, ya la familia no vive aquí, tuvieron que vender las tierras, los quitaron de aquí, algo les pasó y todo por mi culpa. Pues total que toca la campana de todos modos con curiosidad para saber qué ha pasado con esa familia, y ve que a lo lejos se acerca un señor. Y un poquito más, y a lo lejos descubre que es Juan, y le dice, Juan, ¿te acuerdas de mí? Y entonces Juan se va acercando y dice, claro que me acuerdo de usted y me acuerdo de su acompañante. Pues ¿cómo los voy a olvidar si ese día que se marcharon, también se marchó mi vaca? Y este discípulo, que supuestamente iba a ir a confesarle lo que había hecho, le dice, ¿cómo? ¿Qué le pasó a la vaca? ¿Se perdió? ¿Se la robaron? ¿Qué le pasó? Dice, no, se cayó por el barranco y no la pudimos salvar. Y entonces el discípulo dice, pues qué tragedia. Y entonces Juan le dice, pues sí y no. Mira, te voy a contar, cuando se cayó la vaca y no pudimos salvarla, la verdad es que sentimos desesperación, miedo, tuvimos llanto, no sabíamos qué íbamos a hacer, cómo íbamos a alimentar a la familia, pero no teníamos mucho tiempo para pensarlo, teníamos que actuar, y a mi esposa se le ocurrió la maravillosa idea de tener que matar a la vaca, terminarla de matar y poder vender
su carne en el pueblo. Con la carne que vendimos, mi esposa decidió comprar ciertos alimentos y algo muy importante fue que compramos semillas, vegetales y frutales para empezar a sembrar, para poder tener algo con qué comer cuando nos quedáramos sin ese alimento. Y para nuestra sorpresa, pues pudimos producir mucho más de lo que realmente necesitábamos y tuvimos que empezar a comerciarlo en el pueblo. El pueblo quedó maravillado con nuestra cosecha, la calidad de nuestra cosecha, nos pedían más, entonces empezamos a sembrar más y más y más y más. Y eso es lo que nos permitió llegar a lo que estás viendo ahorita. Ve cómo ha cambiado nuestra casa, ve cómo ha cambiado nuestra ropa, ve cómo ha cambiado este lugar. Todo esto que ves, estos sembradíos, son nuestros y es con lo que ayudamos a la gente del pueblo llevándoles estos productos y los comerciamos allá. Por eso cuando tú me dices qué tragedia, yo digo, quizá más que una tragedia fue mi gran bendición. Yo te pregunto a ti, Radio Escucha, que tienes ahora sí que el oído bien puesto en esto. ¿Tú crees que la vida de esta familia sería la misma si todavía tuvieran la vaca? Esa es la primera pregunta que tienes que hacerte. Número 2, ¿qué significaba la vaca para esta familia? ¿Era su seguridad? ¿Era su sustento? ¿O era lo que los llevaba a estar viviendo en la miseria porque no sabían que podían hacer otras cosas, porque no habían tocado esos dones, porque estaban atados a esta pseudo seguridad? Y también la tercera pregunta es, a ti, que estás escuchándome, ¿puedes detectar cuál es tu vaca? ¿Qué es aquello que te ha mantenido atado, ¿sí?, por muchos años y que consideras que ya sería bueno aventarla por el barranco? Si tú quieres crecer, es importante que te des la oportunidad de darte cuenta de qué es lo que puedes hacer, de dejar tu seguridad, de aventarla lo más lejos que tú puedas para poder descubrir un nuevo yo, tal y como lo hizo Juan y su familia. Ahora, pregunto, este maestro que pide matar a la vaca, ¿a quién pudiera representar en la vida real? ¿Quién sería este maestro? Pues el coronavirus. El coronavirus, la pandemia, el cambio, Oye, ¿sí? Dime. oye Luis, cuidado con la vaca porque mi marido va a decir, ahorita viento a mi vieja. Ahorita la viento. Sí, tenemos 30 años, va a decir, no, esta es la vaca que me tiene aquí atorado. Vámonos a corte y ahorita regresamos. Vámonos de acuerdo. Bueno, pues aquí seguimos con mi querido Luisito. Qué increíble el cuento. Pero es cierto, a veces necesitamos un cambio radical, Luis, para poder descubrir nuestros talentos, nuestros dones, y tenemos que emigrar rápido. Sí, y esto es una realidad, Adriana. De hecho, pues todos los cambios de los que he platicado ahorita tienen su origen, digamos, en algo que se mueve, ¿no? Algo que ocurre afuera, algo que te lleva a tener que cambiar casi de forma forzosa, ¿no? A mí lo interesante en este cuento hubiera sido que el mismo Juan se diera cuenta que la vaca a lo mejor podía morir y que tenía que encontrar otra manera de tener sustento y demás, ¿verdad? Pero para eso precisamente, Adri, es que estamos personas como nosotros que nos dedicamos a ayudar a los demás, a despertar, a darse cuenta de que en realidad no necesitan pasar cosas tan drásticas para que uno decida cambiar, porque tenemos inteligencia, porque tenemos voluntad, porque podemos realmente hacer aquello que queremos si nos animamos, si nos damos esa oportunidad. Entonces, yo me he preguntado a ver por qué es que a la gente le cuesta tanto trabajo cambiar, o qué es lo que tiene que pasar para que realmente cambiemos. Y es triste porque muchas veces la respuesta es, bueno, pareciera que los grandes cambios para muchos vienen después de que sufren un accidente, o después de que tienen una enfermedad terminal o de mucha gravedad, o después de tener una pérdida significativa, ¿no? Perder a alguien querido. Pero en realidad, así como inicié con la frase de que el cambio es inevitable, es una realidad que también el cambio voluntario es una opción. Siempre está ahí la oportunidad de poder cambiar de manera voluntaria, y ese cambio yo le llamo progreso. Y en estos 12 años, como coach, a eso me he dedicado, a ayudar a la gente a progresar. Y hay 3 pilares que son fundamentales para que tú progreses. Uno de ellos, y bien lo decías ahorita, Adriana, es buscar el autoconocimiento, es poder descubrir cuáles son esos talentos que tienes, pero también es poder descubrir dónde es que está tu corazón. Es decir, qué es lo que te apasiona. Y si no sabes aún qué es lo que te apasiona, algo que te puede servir es identificar muy bien
¿Qué es aquello que más odias, aquello que más te duele? Porque muchas veces también tu vocación está en poder hacer que eso no le duela a los demás. A mí, por ejemplo, en lo particular, algo que me duele es ver tanto potencial desperdiciado. Algo que me duele es ver una persona que tiene tanta capacidad para hacer algo y que se quede con las ganas. Y por eso desde hace 12 años me he dedicado a ayudar a la gente a que despierte ese gigante interior que tiene, que piense de una manera diferente y que vaya y conquiste esa vida de sus sueños. Eso donde no tiene lugar el miedo, ese donde regresa la confianza, la esperanza y donde pones, ahora sí que todos tus dones y talentos al servicio de los demás. Entonces el primer paso es autoconocimiento, échate un clavado a tu interior, conócete muy bien, qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, qué es lo que no te gusta, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres hacer la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que realmente te mueve? Muchas empresas o empresarios, ¿sabes cuál es su gran problema, Adriana? Que detectan un muy buen negocio, una buena manera de capitalizarse, pero no necesariamente le ponen el corazón a ese negocio, no está ahí su pasión, y cuando las cosas cambian, como están cambiando ahorita, entonces también cambian totalmente, ellos se pierden, no saben qué hacer porque no tienen el corazón puesto ahí. Cuando tú tienes tu corazón puesto en aquello que estás haciendo, así las circunstancias cambien, tú vas a encontrar una manera de poder regresar a tu centro y poder seguir haciendo esa misión que te es encomendada, independientemente que todo cambie alrededor, porque cambian las formas, pero no cambia la esencia. Tu pasión no cambia, tu emoción no cambia, tus ganas de ayudar a la gente no cambia. Cambia la forma en que a lo mejor vas a llegar a esa gente, pero no cambia tu esencia. Y eso es lo que tú tienes que ser muy fiel, es el autoconocimiento. El segundo paso tiene que ver con el nivel de conciencia. Tú puedes empezar a hacerte consciente de cada vez que estás a punto de regarla, de cada vez que estás a punto de ser impulsivo, de cada vez que estás a punto de sacar esa peor versión de ti. Puedes, después del autoconocimiento, generar este nivel de conciencia para darte cuenta, hacerte consciente. Y eso nos abre un universo de posibilidades, porque eso nos lleva al tercer pilar para cambiar, que es Pero actuar espérate, de una manera distinta. ¿cuál dijiste que era el segundo? La conciencia, A la Adriana. conciencia. Te haces consciente, te das cuenta de cuál es el error que normalmente cometes, y la próxima vez que estás a punto de equivocarte, tienes conciencia y te detienes porque te conoces. No más, me quiero graduar, quiero hacer algo distinto. Y eso le da entrada a actuar realmente distinto. Albert Einstein lo decía, locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Para que tú tengas o para que tú seas quien nunca has sido, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Y eso seguramente implica cambiar tu visión, primero de ti mismo, creer en ti, ¿verdad? También implica que hagas introspección, que realmente busques adentro de ti qué es lo que te mueve. También implica que busques el conocimiento, que no te quedes ahí esperando en la hamaca, ¿verdad? Ay, no, pues yo soy bueno para esto, pues ojalá que algún día alguien me pida que le ayude en esto. Pues no, busca el conocimiento, prepárate, busca las oportunidades. Y número 4, adáptate, ¿sí? Y ahora, si me dejas hacer un comercial, Adri, si tú quieres realmente poder avanzar en este sentido, en esta claridad, esta tranquilidad, esta visión de las cosas, yo tengo dos cosas que te pueden servir. Una es que tomes un programa de coaching personalizado conmigo, es una opción. Y la otra, ¿verdad?, es que tomes un curso online que he diseñado que se llama Auto Coaching y que sirve precisamente para que le dé respuesta a todos estos cuestionamientos. Este programa online te lleva de la manita contestando ciertos ejercicios, ciertas dinámicas, ciertas preguntas que te llevan a realmente encontrarte con quién eres, qué es lo que quieres y qué es lo que tienes que empezar a hacer ya para realmente llevar tu vida al siguiente nivel. Y además, este mismo curso ya lo he ofrecido 2 veces aquí, Arana, ha tenido muy buena respuesta. Hay muchos que también se han quedado con las ganas, porque por la desidia, por postergar, por dejarlo para después. Pero yo creo, sí, que realmente el dejar las cosas para después, lo único que hace la postergación es ir drenando poco a poquito tu energía. Es haciendo que te quedes ahí estancado y con miedo y demás. Si tú quieres realmente empezar a cambiar tu vida, tienes que empezar a invertir en ti, en tu persona. Y este curso de autocoaching, la verdad es que a ti y a tu gente siempre se los he prácticamente regalado, porque pues no lo puedo regalar porque hay que valorar tu trabajo, pero de 3,000 pesos que cuesta, ahorita está con ustedes, con Adriana, en 500 pesos. La verdad es que les agradezco a todos los que lo han aprovechado, pero por otro lado también veo que hay unos que se han quedado con las ganas. Pues yo no sé realmente qué están esperando. Si quieren adquirirlo, mándenme un WhatsApp directo 3333 70 35 33. ¿Vale? Se los repito, 3333 70 35 33. Ahí puedes conseguir, te puedo habilitar este curso online. Son 30 videos
dura alrededor de 2 horas y media todo el curso, si lo haces a conciencia te vas a aventar unas 3, 4 horas, o sea, ¿qué son 4 horas para empezar a cambiar tu vida, para verla de otra perspectiva? ¿Sí? Y por solamente 500 pesos, y tú lo sabes, y la gente que me conoce y se mete en mi página sabe que ese precio no lo tengo en ningún otro lado. Así que ojalá lo puedan aprovechar, Adriana. Muchísimas gracias, Luis. Oye, pero me gustaría que repitieras los últimos puntos, como es que me están diciendo que si les puedes repetir. Con dijiste mucho gusto. Autoconocimiento, conciencia. Es autoconocimiento, conciencia y acción, Adriana. Si queremos realmente experimentar lo que no hemos experimentado, sería muy difícil pensar que haciendo lo mismo vamos a experimentar eso que queremos que sea diferente. Tenemos que actuar diferente. Y la única manera de actuar diferente es cambiar lo que pensamos. Si tú cambias la forma de pensar, entonces vas a cambiar tus acciones y por ende vas a tener resultados diferentes. Pero si lo único que haces es cambiar acciones desde la misma forma de pensar, vas a seguir ahí atorado, estancado. No estoy claro en esa parte. Porque sí, a veces son muy buenos para cambiar. Es como si yo veo que mi hijo no tiene remedio y todo el tiempo le cambio actividades para ver si ahora sí cambia, pero yo no estoy cambiando la forma en que veo a mi hijo. Entonces todas las actividades las hago desde el pensar que él no tiene remedio. ¿Sí me explico? Entonces los resultados son los mismos, pero si yo cambio y veo a mi hijo de otra perspectiva, veo a mi hijo desde alguien que tiene mucha energía, que lo tengo que orientar diferente, que tengo que ponerle cosas que sean más retadoras, que es capaz de hacer todo lo que se propone, y desde ahí le empiezo a cambiar las acciones, créeme que ese hijo va a tener resultados maravillosos, porque yo lo veo diferente, porque cambio mi acercamiento con él y porque entonces le permito que sea él. Pero siempre lo limito, siempre lo veo como alguien que no tiene remedio, pues van a hacer acciones que lo único que va a estar es contrayéndolo, limitándolo, pegándolo en su autoestima, y los resultados van a ser los mismos, va a seguir ahí con esa misma conducta. La verdad, estoy de acuerdo con lo que dices, Luis, y este cambio llegó, ya no te va a esperar. Llegó para quedarse, además. Así es, y bueno, es necesario trabajar de manera consistente, pero hay personas que se resisten y se resistirán, y bueno, yo sí quiero decir, después de lo que acabas de decir, que México tiene no solo el coronavirus enfrente como un grave peligro, sino el líder. Ahorita que estamos hablando de liderazgo, el pésimo liderazgo del presidente va a llevar a la devastación de esta nación. Ahora habían propuesto, es que cada locura, ahora habían propuesto que tienes que dar tus datos financieros porque el presidente quiere decidir si eres digno de que tengas una casa o no la tengas. Entonces, imagínate. Sí, es la última noticia, ¿no? Cómo ya hay que invadirte lo más privado, lo más... No, si te va a quitar una casa o no te la va a quitar, él va a decidir. Pues, ¿quién es él? Se volvió loco. Está loco, o sea, él toda la vida fue opositor y ahora es su propio opositor. A ver, esa es la pregunta para ti, porque nunca habíamos tenido, todos habían sido ladrones, sinvergüenzas, y sí, porque él es peor, porque todo lo que dijo no hizo, engañó a una gran mayoría de personas que creyeron en él, pero fíjate, él está viviendo un fenómeno en él, como lo único que hizo por todos los años, aparte de no trabajar, porque nunca ha trabajado ni pagado impuestos, yo no sé la gente cómo le creyó de verdad, por sus hechos le conoceréis, dice la palabra, él fue opositor toda la vida y ahora es su propio opositor. Sí, ahora, pero claro que, el peso de las decisiones que él toma, claro que nos afectan a todos como nación, como país, eso es un hecho, pero precisamente esta es la invitación a decir, bueno, ¿de qué manera puedo controlar ciertas variables? ¿Cómo puedo ser responsable de lo que a mí me toca? ¿De qué forma le puedo hacer frente a esta situación que cada vez se ve como más complicada, ¿verdad? Y más... para que no me agarre desprevenido, ¿no? Y aquí quiero cerrar este programa, como lo decía Manuel Gil en uno de sus escritos ayer, lo leía en el Facebook y decía, a ver, seguramente nos va el coronavirus, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos esperando? ¿Estamos preparados para el Luisito, me voy a tener que ir Mayri,